Buenas noches, bienvenidos al banquillo. Gracias por estar con nosotros en esta entrega de hoy. Tema seguridad y defensa de nuestro país. ¿Cómo estamos? Las medidas que se están tomando, en qué pueden contribuir, cómo deben ser las acciones orientadas desde la institucionalidad para traer confianza y seguridad en la sociedad. Nuestros invitados de hoy, académica, dama que conoce mucho de las actividades y estadísticas de la seguridad en nuestro país, la licenciada Migdonia Ayesta, y un experto en temas de seguridad, el general Isaías Barahona. A ambos bienvenidos, buenas noches, ¿qué tal? Buenas noches. Bueno, primero es un gusto, un honor estar con doña Migdonia Ayesta en su programa, Rosendo. Muchas gracias. Tiene razón usted, los temas en este momento de mayor prioridad y de mayor impacto en la vida ciudadana tienen que ver con seguridad, desafortunadamente. Quisiéramos que fuese otro los temas, pero estos se imponen y solo se pueden resolver con una participación unánime de toda la ciudadanía hondureña, de sus instituciones en general y de las instituciones dedicadas a la seguridad y a la defensa, inteligencia, tribunales, fiscalía, centros penales. Si no trabajamos en todas esas áreas, la probabilidad de que tengamos resultados es muy pobre. Así que, sin duda alguna, en lo que vamos a comentar, tocaremos parte de la raíz del problema. Y la raíz, aunque no lo mencioné antes, pasa por una desafortunada veta de corrupción que hay, no solo en la policía, no solo posiblemente en Fuerzas Armadas, sino que está metida en todas partes en Honduras. Y es una batalla que Honduras tiene que pelear. Si no ganamos esa batalla, las otras batallas están perdidas. Muy bien, estamos recién arrancando una administración. Ya se habla de acomodo, de entender cómo hemos encontrado el Estado, pero ya es un punto de partida, hay un quiebre que hay que arrancar ya, licenciada Ayesta. ¿Cómo debe ser esa propuesta integral que hace referencia al general, más allá de las leyes que se han aprobado, de las modificaciones a alguna legislación, de lo que aspiran también a cambiar, pero con algo hay que partir para encontrar en la sociedad también tranquilidad, porque hemos visto como muchas escaramuzas. Buenas noches. Buenas noches y gracias, y general, es un placer poder conversar con usted el día de hoy, con Chendo, que nos conocemos hace años. Miren, hay que entender que la seguridad, con ello se debate la vida o la muerte de las personas, y que es uno de los temas torales en la vida de un país, que es un fenómeno multicausal, multifacético. O sea, podemos hablar de diferentes puntos y estamos hablando de seguridad. Y sobre todo que en este país no es algo que ocurre en este gobierno ni en el gobierno anterior, sino que ha pasado largos años que no se ha hecho poco, o se ha hecho poco o nada sobre estos temas. Y que tiene que ver con estos fines: la inseguridad, la corrupción y la impunidad. Porque los mensajes que se les mandan a la ciudadanía: en este país no va a pasar nada, y que en este país entran unos políticos y salen otros políticos haciendo lo mismo. Por eso es donde empezar, y donde hay que empezar es por primar que en la seguridad se debate la vida de las personas, la seguridad personal y de sus bienes, y las estrategias tienen que estar enfocadas en estos temas. Porque si el Estado no interviene en un todo coherente, seguridad, justicia, salud, educación, difícilmente vamos a poder reducir esta violencia, porque seguimos siendo el país en Latinoamérica más violento, con tasas 3 veces más altas que lo que establece la OPS la Organización Panamericana de la Salud, que establece que es 8.8, aunque ya la redujeron a 6, es decir, que ya estamos más o menos 4 veces más alta. Y en todos los temas, en el tema de percepción de inseguridad también es un problema. Las encuestas del ERIS, las encuestas del IUPAS establecen que los hondureños creen que este es un país inseguro casi en un 90%, y lo va a seguir estando en los próximos años. Y es que cuando vemos temas como
los homicidios múltiples en la zona norte, en Trujillo especialmente, o los de Cortés, donde mueren 5 policías, la gente percibe que este es un país que no se puede vivir y por lo tanto deben establecer acciones estratégicas e interinstitucionales para poder reducirlo, porque de lo contrario vamos a seguir haciendo lo mismo y gastando el dinero del pueblo en más chalecos, en más patrullas, sin que se tenga que ver con la vida de las personas o trabajar los temas de prevención, porque hay que avanzar a la seguridad ciudadana integral. No solo control y disuasión, hay que trabajar los temas de prevención, hay que trabajar los temas de rehabilitación y los temas de cultura de la legalidad, porque entre más leyes querramos hacer en el Congreso Nacional, la gente va a tener menos probabilidades de querer aprendérselas y aplicarlas. Por lo tanto, es una tarea que debemos enseñar en la escuela también. Prevención de violencia, cultura de la legalidad y el otro tema es la cultura de paz, porque tenemos que aprender a avanzar a cómo resolvemos los conflictos en este país, porque nos han enseñado desde la familia que las cosas se resuelven a golpes, a gritos, a patadas y a balazos. ¿Por qué nos ha costado tanto este problema de la seguridad en el país? Porque hemos probado en diferentes momentos con diferentes tipos de fórmula general, incluso ejército en las calles, que es un disuasivo, no lo podemos desconocer, normativas de última hora que se aplican, estados de excepción, recursos supernumerarios. Allí nos dejaron ya una tasa de seguridad que es un impuesto más institucionalizado, pero no terminamos de dar el paso y vaya, aquí se molestan. Pero un ejemplo, aunque es un país pequeño, pero es un ejemplo que hay que ver. El Salvador sí lo dio. Y hay violencia en todo el mundo. En todo el mundo hay muertes. Pero, ¿por qué no alcanzamos esos estándares que ven otros países y que lo vuelven paralelo a darle seguridad ciudadana a su población, un polo de inversión? Porque al final este es un acto que nos va a llevar a otros que, si son positivos, nos vuelven favorables para el desarrollo del país general. Es una pregunta muy dura, pero con una respuesta muy simple en realidad. La verdad es que en Honduras no hemos puesto esta temática en la prioridad que requiere. Y cuando digo esto, no solo es que alguien diga es prioridad, no. En realidad es que las acciones demuestran que de verdad es prioridad. Mire, la seguridad en Honduras no era así hace 40 años. Era buena, era mejor, digamos. Habían otros conflictos. Se desarrolló mucha capacidad de inteligencia, mucha capacidad militar y policial allá por los años 80. Hubo quejas, por supuesto, porque había una confrontación ideológica que traía otros formatos dentro de la acción. Pero no había tanta criminalidad, o por lo menos estaba bajo control. La población del mundo creció, se nos metió el narcotráfico al final de los 80s, 90s, empezó a entrar con fuerza el narcotráfico y se volvió mucho más intenso en los años en que en Colombia se hizo el Plan Colombia. Eso provocó que se vinieran narcotraficantes a instalar en Honduras, porque Honduras está en una posición geográfica que es casi una escala técnica perfecta para la distancia de los vuelos que vienen del sur y que van hacia el norte. Y además de eso, porque tenemos zonas despobladas, zonas de baja presencia del Estado, con bajo control, donde es fácil hacer estas operaciones. Entonces comenzó a meterse otra suerte de criminalidad que no teníamos en Honduras. Y luego, desafortunadamente, se tomaron decisiones internas en Honduras para disminuir la capacidad de inteligencia de Estado. Se desmanteló la DNI, se afectó la policía porque hubo una transición que no fue bien planificada. Nos quedamos prácticamente 3 años y un poco más sin policía de investigación, y la policía no tenía ni ley ni ministros, hasta que un presidente decidió comenzar a recomponer eso. Y luego tuvimos otros problemas, pero al final toda esta serie de decisiones que se tomaron sin darle el privilegio que debía tener la seguridad, comenzaron a producir un incremento de la criminalidad y una disminución de las capacidades de Honduras. Hoy yo estoy, no voy a decir contento, pero estoy realmente
esperanzado, porque la reforma que vemos, la reforma que se aprobó en los últimos días, me indica, lo primero es, hay conciencia del problema, hay conocimiento del problema, porque si no la reforma hubiese tenido otros toques. Pero cuando la reforma me habla de cambiar los tiempos, de cambiar la categoría de los delitos, de mejorar las capacidades de la policía, de las Fuerzas Armadas para que sean efectivas en actuar, de crear instancias de integración, de operatividad al nivel de una agencia de seguridad nacional, de crear una especie de puesto de mando unificado que tiene que hacerse en algún momento, desde el cual se pueda conducir toda la actividad, me indica que ya se dieron cuenta que sin estrategia no es posible, que no es un tema solo de dinero, porque el dinero efectivamente se necesita, sino que hay una falta, ha habido una falta de estrategia real, integral, que toque todo el círculo de la criminalidad, porque de nada sirve, por ejemplo, que hubiese inteligencia de primer nivel para seguridad del Estado y para la lucha contra el crimen, que nos diera datos suficientes para poder interceptar a los criminales antes de que cometan los delitos si no tenemos con qué. O si los policías, aún teniendo con qué, no están entrenados y llegan como que fueran a una fiesta y los acribillan. O si están corruptos, contaminados por corrupción, que igual no va a permitir que se logren buenos resultados. Pero igual, si la policía estuviera muy bien y las Fuerzas Armadas estuvieran muy bien, pero los fiscales están comprometidos o no son capaces de presentar, de judicializar bien un evento, y los tribunales están comprometidos, como ya lo hemos visto. Tenemos un ex director del circuito contra la lucha contra la corrupción que fue apresado, y todavía hay dudas del sistema. Entonces, si no arreglamos eso, igual, de nada sirve que lo llevemos, que el fiscal lo presente, si el tribunal no lo va a poner en un centro penal. Y si después de eso, en el centro penal, se convierte en el amo del centro penal, como ya nos ha ocurrido, entonces, ¿qué estamos haciendo? O sea, el trabajo es completo, y eso sí lo veo en la ley que se nos ha presentado, en la reforma. Eso creo que debe crear una esperanza, pero no es suficiente ahora. Ahora necesitamos decisiones reales. O sea, el Estado entero tiene que tomar decisiones. Y cuando habla de decisiones reales, ¿es tener un planteamiento en función de qué? No, mire, voy a ir a la parte filosófica de la guerra, solo para mostrar qué es lo que estoy diciendo. Es bien simple, pero lo tengo que decir. Clausewitz nos dice, la guerra es la confrontación de dos voluntades, de un pueblo y de otro, o de un ejército y de otro, dos voluntades que van a chocar hasta que una domine a la otra. Aquí estamos en una guerra contra el criminal. El criminal tiene una voluntad que es cometer delitos. Va a actuar para cometer delitos, y va a corromper, y va a comprar, y va a amenazar, y va a usar todos los mecanismos posibles. Pero igual, la sociedad hondureña debe tomar una decisión, y en la sociedad hondureña, por constitución, el liderazgo nacional toma las decisiones y debe tener la voluntad real de combatir ese crimen. Y esa voluntad pasa por depurar instituciones, por hacer que esas reformas constitucionales o jurídicas que se han hecho se pongan en práctica de manera verdadera, porque no sirve de nada que en la ley diga a este se le puede clasificar hoy como terrorista, si en la práctica solo va a ser el nombre que va a cambiar y no va a aparecer una entidad de inteligencia con capacidad real de ir y encontrarlo y poder ponerlo a la orden de la justicia. O si no, va a aparecer una fiscalía comprometida que no haga lo que tiene que hacer y que comience casi a defender al criminal. Entonces, cuando digo atacar la criminalidad, estoy hablando de voluntades reales, totales. Y las voluntades reales no pueden decir una cosa y hacer otra. Si decimos que vamos a enfrentar, es que vamos a enfrentar. Si decimos que vamos a luchar, es que vamos a luchar. Si vamos a preparar instituciones con capacidad para enfrentar al crimen, vamos a dotarlas del presupuesto, vamos a dotarlas de los equipamientos, vamos a dotarlas de la tecnología, de la capacitación y de los mandos correctos. Bueno, aquí hay una reforma, Migdonia, que tiene muchos de estos componentes que enfoca el general Barahona. Pero ahora vamos a esa realidad como tal. Ahí están con las capacidades esos operadores y con la transparencia para ponerlas en marcha. Yo creo que dos cosas. Y quiero solo avanzar en la idea o en la ecuación del general para decir, en el territorio del país, que es lo que nos hace falta, en el territorio
no hay capacidad para control, para gobernanza del país. El gobierno tiene que gobernar esos territorios que están controlados por la criminalidad organizada o la delincuencia organizada transnacional, donde hay que incluir a los que los han declarado en Estados Unidos y en Honduras como terroristas. Las maras y las pandillas en Honduras establecen una gobernanza criminal en muchos y casi en la mayoría de los territorios. Es lo que controlan quién entra, quién sale, qué hacen, hasta de qué color se pintan el pelo las mujeres. Eso es lo que está pasando, ¿no? El Estado no ha sabido cómo entrar y cómo manejar esos territorios. Y no estoy diciendo presencia del Estado, porque en esos barrios y colonias del país hay una posta policial, hay presencia del Estado. Hay una escuela, hay presencia del Estado, hay un centro de salud, entonces hay institucionalidad. El punto es que no han sabido administrarlas y ahí está verdaderamente el problema. Porque si nosotros hiciéramos algo que yo creo que sí es de decir sobre El Salvador, es que antes de meter esos 68,000 mareros a las cárceles, hubo inteligencia para decir quiénes eran. Y sé que fueron a barrer barrios y colonias, pero ahí están presos. Pero y aquí la inteligencia, hay que fortalecer la inteligencia del Estado para definir quién es un marero, un líder del marero, porque siempre nos dicen que todos los que capturan son líderes, no es cierto. Quién es un capo de la droga y quién es un capo de los bandas criminales, que son los tres que se pelean los territorios en este país, y por eso es que hay muchas muertes violentas. Y eso es un problema. Y ahí sí tenemos que repartir las responsabilidades. Eso no es responsabilidad, porque el tema de la delincuencia organizada no podemos decir, yo no le puedo recomendar a la sociedad civil que trabaje en el tema, más que prevenga. Esa es una responsabilidad completa del Estado. ¿Y del Estado de quién? Porque hay que decir nombres, y es Fuerzas Armadas, y ahí nos dará una explicación por qué no cuidan el espacio aéreo y terrestre de las Fuerzas Armadas y marítimo, y de la Policía Nacional de Honduras. Ellos son los que tienen la responsabilidad de esa tierra que amamos y que nos cuesta mucho, y que ahí hay muchas muertes violentas. Muy bien, voy a hacer la pausa y quedamos con esa reflexión para que el general Isaías Barahona nos aclare en el próximo segmento. Él conoce la institución armada y muchos de los conflictos que ya tenemos internos en el país es por el tema de la droga. Sí, claro. Y alguna ya se produce aquí en Honduras, pero otra sigue llegando. Y ya no solo por los mares. Entran avionetas. Entran también por tierra. ¿Cómo se está trabajando y cómo fortalecer esas unidades de las Fuerzas Armadas ahora que esperamos en los próximos días, ya como lo ha adelantado la institucionalidad, a los militares en la calle después de la pausa? Bien, aquí seguimos esta noche al banquillo. Tenemos un pendiente con el general. El tema de la narcoactividad, que es responsabilidad de todos los entes de seguridad como tal, pero hay una parte que lo debe revisar permanentemente el ente armado. Ya, bien. Déjeme ir un poquito más a lo estructural aquí. En una lucha como la que estamos planteando, como la que Honduras pretende que ocurra y que sea positiva, tenemos tres niveles de acción. Hay un nivel estratégico. La reforma que nos presentan ya lo contiene el Consejo de Seguridad Nacional de Defensa y Seguridad, la Agencia de Seguridad Nacional, y, como dije antes, seguro tiene que hacerse un puesto de mando integrado, o sea, donde todas las instituciones estén presentes, compartiendo y tomando decisiones. Ese es un nivel estratégico que se va a asociar con el nivel estratégico internacional, en este caso de lo que hoy se llama Escudo de las Américas, que es un compromiso que Honduras ya tiene, más con los países vecinos con los que intercambiamos información, responsabilidades y operaciones. Luego tenemos un nivel operativo, que son las instituciones. Policía, Fuerzas Armadas, servicios de inteligencia, solo para concentrarnos en este lado del problema. O sea, su estructura, su presupuesto, su cantidad de personas que tienen, la doctrina que han aplicado y que conocen, eso es, digamos, ese contexto operacional, o sea, es el estatus actual. Y luego tenemos la parte operacional, que es ya
donde entran los planes específicos de acción en un punto determinado, operativos, tácticos, donde lo que llevamos son soldados o policías o agentes de inteligencia con capacidades, con conocimiento, pero hay que mandarlo con un casco, hay que mandarlo con un chaleco, hay que mandarlo con una buena pistola o con un fusil que realmente funcione, que se haya estado entrenando, que además tenga un radio que lo proteja en su comunicación, no el celular, porque el celular más bien lo distrae, porque el celular le llama la esposa, la novia, el novio, el amigo, el que le cobra o el que le va a pagar. O sea, no es el instrumento adecuado para que ande un agente que está en una operación. Que eso en parte, perdón general que lo interrumpa, usted conoce de inteligencia. Y es un riesgo de penetración. Es de altísimo riesgo, claro, porque incluso sirve ahora hasta para monitorearlo el enemigo. Le van a monitorear su posición. Y se ha perdido en gran parte esa comunicación a través de un radio con frecuencia privada. Único, entre encriptado. Contacto 1 y contacto 2. Claro. Único y encriptado, donde solo usted y las personas interesadas. Pero los equipos los tenemos, general, se cuenta o la misma tecnología nos debe obligar a ir modernizándolos y actualizarlos. Hemos tenido equipos como esos en Honduras, no estoy seguro si hoy están disponibles, porque nos hemos acomodado con el celular, la telefonía celular nos ha dañado un poco el comportamiento. Entonces, cuando digo, esos son los 3 niveles, esos niveles necesitan inteligencia de primer nivel para todos los espacios. No tenemos todo eso. La inteligencia está muy pobre, muy débil, porque si tuviésemos inteligencia no hubiese pasado lo que pasó en Colón. No hay posibilidad. O si tuviésemos inteligencia y disciplina, no pasaría lo que pasó en Omoa. Simplemente la muerte Corinto. Claro, simplemente no ocurriría. ¿Por qué? Porque habría control, porque habría información, habría todo lo que se necesita para operar con seguridad. Cuando falla la inteligencia, cuando fallan las comunicaciones, cuando fallan los mandos, cuando falla la disciplina, usted tiene muertos en estas operaciones. Solo le agrego un punto ahí. Sí. Confianza institucional o interinstitucional, que es el otro tema que pasó en Fusina y que no está pasando ahora. Déjeme que siga, porque es ahora lo que sigue. Ya hablamos de la Constitución y de los niveles. No existe, además de la ley da responsabilidades y genera un espacio de acción. Pero no existe hoy en Honduras una doctrina de operaciones conjuntas entre policías y militares. No la hemos hecho. No la hicimos en el pasado, trabajábamos y mucho de lo que no se hizo en este caso correspondía a aquel ambiente en el que los policías efectivamente eran parte de las Fuerzas Armadas y se entrenaban junto a nosotros. Íbamos a la Escuela de Comando de Estado Mayor juntos. Yo tuve compañeros policías que hicimos el curso, o sea, sabíamos exactamente lo mismo y teníamos el mismo lenguaje y podíamos crear operaciones conjuntas en las que todos nos entendíamos. Los policías subordinados se entrenaban bajo el mismo formato y los militares también, y teníamos unidades realmente efectivas. Hoy no tenemos una doctrina que integre una policía que ahora se entrena distinto, que se controla distinto, que habla distinto con militares. Yo sé que existe la policía militar y es posible que ahí haya ya una transición que se puede aprovechar. Entonces tenemos que crear todas esas condiciones, eso tiene que surgir ahora y rápido, para asegurarse que actuamos lo más temprano posible. Entre más tiempo pasa, la criminalidad se fortalece. Ahora, hay otro factor. Después de eso, una vez que tengamos doctrina, que tengamos instituciones, necesitamos crear planes y planes estratégicos. Ahora tenemos una cantidad de piezas, hay una inteligencia, vamos a suponer que ya tiene la capacidad. Hay policías que ya tienen la capacidad, hay Fuerzas Armadas que tienen la capacidad y otros actores que son parte de la acción. Pero también tenemos que pensar, cuando la población dice, quiero policías en las calles, esa es la imagen de la población frente a una situación y dice, yo quiero ver policías porque eso me hace sentir seguro. Pero en realidad ellos no están pidiendo que pongamos policías o militares en la calle. Lo que están pidiendo es, deme seguridad. Entonces, el operador es el que debe decidir cómo va a construir esa seguridad, no solo con lo que oiga de la población. Hay que interpretarlo correctamente. ¿Quiere seguridad? Ok, ¿cómo produzco seguridad? Primero, control territorial. Debo tener control territorial. Donde se pueda con la policía. Donde la policía no sea suficiente o no alcance,
tengo otros elementos, tengo un ejército, tengo una fuerza aérea, tengo una fuerza naval para los distintos espacios, tengo inteligencia militar e inteligencia de Estado para cubrir los espacios cibernéticos y otros espacios, tengo inteligencia financiera en la Comisión Nacional de Bancos y Seguros y en otros esquemas para cubrir esa otra dimensión de la lucha. Entonces tengo que crear un plan que integre las mejores capacidades de cada institución para cubrir los distintos espacios del escenario de la lucha. Entonces, por ejemplo, ¿cómo cubrimos fronteras? No es con la policía, es con vigilancia de otra naturaleza que ya la hace las Fuerzas Armadas, que ya sabe cómo hacerla, que debe saber cómo hacerla. ¿Cómo cubrimos zonas de espacio territorial como la Mosquitia, como Colón, el Bajo Aguán, toda la región de Lloro y parte de Santa Bárbara, donde hay una actividad de narcotráfico bastante intensa, que se desborda como criminalidad en el país? ¿Cómo la cubrimos? Eso no lo va a cubrir con policía, porque la policía no tiene capacidad de maniobra, los volúmenes de fuego de la policía son menores que el volumen de fuego, que la rapidez y la capacidad de vigilancia de grandes espacios que puede hacer la Fuerza Armada. Entonces lo que debemos hacer ahora es usar todas esas capacidades que tenemos en una forma inteligente para aprovechar de cada institución las máximas capacidades. Eso requiere un esfuerzo enorme de mando y control. Y aquí se puede pensar, General Herrera y Migdonia, en volver a esquemas que, bien o mal, hay que buscar qué positivo pudo tener a las actividades que desarrolló Fusina, o ya son muy obsoletas. Yo creo que Fusina fue un ejemplo interinstitucional. ¿Sí? No dio los resultados que se esperaban, sí bajó la violencia y la inseguridad en esos años, pero creo que hay que avanzar a una interinstitucionalidad más inteligente, con mejores capacidades y con mejores tecnologías. Y ya lo decía usted, porque de lo contrario vamos a seguir haciendo lo mismo, y ahí es donde está un problema. Pero para que exista, era una de las palabras que yo le decía al general, para que exista esa relación estratégica, o de mando y control, como usted dice, necesitamos que las instituciones entre sí se tengan confianza. Y son los funcionarios los que están llamados a darle esa confianza. Y en segundo lugar, es también importante que puedan trabajar juntos sin que esa información pase a terceros, que ese era uno de los problemas que se tenían en Fusina. Yo les decía, yo les creo, sí, Fusina vas a trabajar esa labor interinstitucional si alguien de la policía es el director de Fusina, que nunca fue, ¿verdad? Siempre fueron del ejército. Entonces, ¿cómo es esa confianza que se tienen? Entonces, eso es un tema que hay que avanzarlo. Necesitamos inteligencia del Estado, de las instituciones como las Fuerzas Armadas y como la Policía Nacional o la Secretaría de Seguridad para avanzar este tema del narcotráfico. Porque el problema del narcotráfico no solo es que infiltra instituciones, sino que afecta a la ciudadanía, porque mucho de ese producto se queda aquí, consumiéndose, los jóvenes especialmente. Pero también es que hemos estado pasando del estadio de país de paso de la droga a un país productor. No es por nada que gracias a Dios, en Lloro, en Colón, en Atlántida, sean los lugares o los departamentos más violentos, pero que también, incluyendo a Olancho, se produce más plantas de coca. Y no es que queremos ser como Bolivia, que vos llegás y por la altura de 3.000 metros sobre el nivel del mar hay que consumir las hojitas de coca. El soroche. Aquí, sí, porque no te dé el soroche, sino que aquí es que ya se está produciendo en esos narcolaboratorios, y vean ustedes cómo son, o los han visto, que da asco, creo, hasta consumirlo precisamente por la forma como lo hacen. Pero ya estamos compitiendo con los otros países como Venezuela, como Colombia, Perú, Bolivia, en países productores. Y eso es una pena para el país. Sí, me decía, general, por favor. Mire, la licenciada Migdonia ahí ha tocado un punto que vale la pena reciclar. Confianza. La población necesita tener confianza en la institución. Las instituciones necesitan tener confianza entre sí mismas. Todas, desde la policía, la inteligencia, hasta los tribunales. Todo el mundo debe confiar, porque no hay duda de que todas estas organizaciones
han sido blancos de infiltración de los criminales, de los pandilleros, de los narcotraficantes, de los traficantes de personas, de los traficantes de armas. O sea, todos ellos llegan a un punto, no tienen una base de soporte, están muy tranquilos y comienzan poco a poco a crear una base de soporte que implica policías, autoridades municipales, autoridades judiciales, o sea, todo el que pueden, ya sea por compra o por amenaza o por una combinación de ambas, hasta que lo tienen como parte de su plataforma de soporte que les permite luego hacer lo que ellos hacen. Si no corregimos eso, tenemos un problema, no podemos operar, no vamos a poder operar. Ahora, corregir eso pasa por que los servicios de inteligencia tengan dos frentes. Uno, para buscar al adversario. Hay que encontrar dónde están los criminales, cómo son, cuáles son, cómo se constituye esta amenaza, qué naturaleza tiene, qué equipamiento tiene, qué capacidades tiene, cuándo y dónde va a operar. Esa es inteligencia, todo anticipado. Pero además necesitamos inteligencia interna en la policía, en los tribunales, en las Fuerzas Armadas, asegurándose de que ninguno de los miembros de nuestras organizaciones están comprometidos. O sea, hay que limpiar las instituciones, porque con uno que usted tenga, usted va a tener filtración, va a tener filtración de nombres, no solo de la información, de nombres, y va a encontrar de repente policías asesinados, jefes asesinados, y sabe Dios qué otras personas. Pero además tiene otro efecto, y es que si nosotros trabajamos en colaboración con fuerzas de otro país, con sistemas de otro país, compartir inteligencia, compartir información, pasa por esa confianza. No es solo la confianza interior, pasa por la confianza que tiene otro país en darme una inteligencia, porque me va a revelar capacidades, pero al mismo tiempo me va a revelar hechos. Y si yo no tengo asegurado el sistema donde voy a recibir esa información se va a perder y va a comprometer las operaciones y va a comprometer personas de otros países y de los nuestros. Entonces, el trabajo realmente es intenso y delicado el que tenemos que hacer. Muy bien, hago la pausa. ¿Qué tanta esperanza nos dan estas reformas? ¿Qué tanto van a ayudar a bajar el índice de criminalidad en el país? Ya lo analizamos. Seguimos esta noche al banquillo con la licenciada Migdonia Yestas y el general Isaías Barahona en nuestro cara a cara de hoy. ¿Qué esperanza abren en cuanto a la reducción de los índices de criminalidad? Estas reformas que recientemente se aprobaron, que ya están vigentes, y otras que están planteadas en el marco de esta lucha contra la delincuencia. Licenciada Yestas. Creo que es esperanzador. Tenemos leyes, aumentaron penas, se crean institucionalidad para poder trabajar juntos, pero además está aparte y se está trabajando una política integral de seguridad ciudadana que nos da el norte hasta donde queremos llegar en el 2036. Eso es importante, pero queremos ciudadanos probos, funcionarios honestos para que puedan avanzar. ¿Y cómo deberá ser ese proceso de adaptación? Porque también estamos entrando a una etapa donde, además de la normativa, hay que ver los renglones presupuestarios, que esto también es otro punto clave. Creo que el uso transparente de los recursos va a ser importante, definir hacia dónde van los recursos. Y no solo es para comprar armas, que las necesitan porque hay mucho más en este momento y mejores, sino que trabajar en los territorios va a requerir ese esfuerzo presupuestario pero necesitamos funcionarios que den resultados, que sean honestos y que no estén vinculados con la criminalidad organizada. Por eso es que es importante no solo la depuración, sino que la evaluación por resultados de todas las instituciones, porque cuando la gente cree que hablamos de depuración, estamos hablando de la Policía Nacional, en algún momento le tiene que llegar a las Fuerzas Armadas para que nos diga quiénes son esos que están vinculados con actividades ilícitas. Usted toca un punto fundamental que ya está bajo una normativa, es el proceso de depuración, el sistema que tanto ha funcionado en los últimos años. Ustedes que desde la academia, por cierto, han sido de los críticos permanentes de un proceso que en algún momento se miró bien, pero que en los últimos tiempos, debemos decirlo, y no sé si van a compartir conmigo,
pero no hemos visto que ha avanzado como pensábamos. Miren, hay que recordar, a las Fuerzas Armadas y a la Policía Nacional no llegan los que tienen dinero en este país. Llega la gente pobre que quiere tener un trabajo permanente y que le gusta, obviamente, ¿verdad? Porque muchos riesgos. Pero cuando se empiezan a hacer ricos de la noche a la mañana, dizque porque heredaron o que se casaron con una hija de un expresidente o una que tenía mucho dinero, entonces no es creíble. Y ahí es donde es importante. Por ejemplo, que nos diga el Congreso Nacional en este momento, y lo discutía con una amiga, que ella sabe quién es, que le van a dar 100 años a un tipo que mata a alguien de las Fuerzas Armadas y que mata a otro funcionario de la policía. Y cuando los policías o los de las Fuerzas Armadas matan a un ciudadano, también le van a dar 100 años. Porque hay un caso emblemático que para nosotros en la universidad nos dolió mucho y empezamos una tarea en la depuración de la Policía Nacional y es la muerte del hijo de la ex rectora de la universidad. Y eso pasa en el país. O ¿qué van a hacer cuando sí le vamos a dar 100 años a uno que mató a un policía? ¿Y el que mató a Keila Martínez? ¿Cuántos años le dieron? 5, y van a repetir el juicio. Así que no nos vengamos con cuentos que la ley tampoco es que va a servir para los efectos que quieren. Cuando la quieren aplicar, la aplican, y cuando no, duerme el sueño de los justos. Y ahí es donde tenemos un problema, porque necesitamos funcionarios que den la cara por este país y que los corruptos, los que están involucrados en actividades criminales, salgan de las instituciones. Y no solo de la policía o de las Fuerzas Armadas, también del Ministerio Público. Ya tenemos una fiscal que iba como su caja chica a sacar dinero al Banco Central, o sea, da risa. Pero también tenemos de la Corte Suprema de Justicia, y el general lo dijo, que estaba involucrado con actividades ilícitas y que está privado de libertad y que estaba en el circuito más duro, que era la anticorrupción. Necesitamos que las instituciones funcionen y que en ese sentido, cuando van a funcionar, tengan que limpiarlas y que saquen las manzanas podridas o los vinculados en actividades delictivas, porque de lo contrario siempre va a pasar lo mismo, y es como ahorita la flota de mangos, uno cae y caen todos y al final todos están malos. Y eso es lo que nos pasa en las instituciones cuando no queremos hacer lo que corresponde. Y las modificaciones para tener un mayor control con el tema de la tecnología en los centros penales, que ya sabemos que han sido sitios donde el Estado no ha tenido gobernabilidad histórica. No sé si hay algún tiempo de los últimos 30 años, general, que tengamos en algún momento un verdadero control de los penales. Quizás se avanzó un poco en los últimos meses, pero así como un control puntual, ¿qué tanto efecto van a tener todos estos controles que se buscan a través de las modificaciones ya vigentes? Déjeme poner un par de conceptos también antes, porque creo que es importante. Mire, el Estado no puede seguir diciéndole, o no debió nunca decirle al pueblo, la culpa de la criminalidad son los criminales. Es cierto que los criminales son culpables. Puede sonar extraño lo que voy a decir, pero el Estado debe tener capacidad de controlarlo. O sea, el que cometa un delito debe saber arriba de un 80% que va a ir a la cárcel y que no lo van a perdonar. En ese sentido, aumentar o disminuir penas no es el camino más efectivo, es el de aumentar las capacidades reales de las instituciones. Si usted pone un estado de excepción y el estado de excepción le da espacio, tiempo, le da mejores condiciones a las instituciones para que investiguen y capturen, que lo hagan entonces, que investiguen y capturen, porque entonces el delincuente sí le va a tener miedo al estado de excepción, porque va a decir, hombre, van a aumentar su capacidad real y me van a encontrar, no voy a poder esconderme. O sea, si nosotros aseguramos que el Estado efectivamente responde, entonces la criminalidad va a tener que disminuir, porque no podemos seguir diciendo, no, es que hay mucha criminalidad. Por supuesto, para eso tenemos instituciones, para eso tenemos leyes, para eso tenemos centros penales y tribunales para traer a esos delincuentes y someterlos a la justicia, que esa es la voluntad del pueblo. Otra cosa que no debemos dejar en duda, un funcionario es responsable de su cargo. Lo que ocurra o no ocurra en su área de responsabilidad es su responsabilidad. No la puede derivar. No puede decir, no, es que mire, pasó esto, pasó lo otro. Por ejemplo, doña Migdonia decía hace un rato, en un barrio, ahí hay una posta.
Solo hay dos formas en las que el jefe de una posta de policía o de seguridad que esté ahí no detenga a los delincuentes, y son las dos siguientes: o es incompetente o es beneficiario. Una de las dos, no hay otra posibilidad. No es ciego, tiene capacidades, fue entrenado, tiene los grados, tiene personal, tiene recursos, tiene todo para controlar un sector. Si es incompetente no sirve, hay que quitarlo y poner uno que sea competente. Y si es beneficiario, también hay que quitarlo y ponerlo ante los tribunales para que responda. O sea, la única forma de depurar instituciones pasa por ahí. Entonces yo insisto, sí creo que Honduras debe tener hoy una esperanza, pero no es una esperanza vacía, una esperanza así como de cariño. No, es una esperanza que tiene que convertirse a través de una acción concreta. La depuración en todos los espacios de la lucha contra el crimen debe ocurrir. Si no ocurre, donde sea que no esté ocurriendo, ahí tenemos un problema. Y ahí hay que encontrar quién es el jefe, porque o es beneficiario o es incompetente. No hay otra solución. Entonces, si tiene todos los medios, claro, si no tiene los medios, tampoco se le puede exigir. Hay que dotar de los medios, hay que dotar de la comunicación, hay que dotar de la tecnología, hay que dotar de todo lo que se corresponda para que sea efectivo. Usted preguntaba por los centros penales. Hay centros penales en el mundo que funcionan. Si no sabemos aquí cómo hacerlo, ¿qué nos ha costado ir a Brasil o ir a otras partes del mundo donde los centros penales funcionan? Y digo Brasil por decir un nombre, porque una vez escuché que en Brasil habían centros penales que no se habían dado cuenta en un centro penal que en otro había habido una rebelión. Quiere decir que no había comunicación, que nada salió de aquel donde hubo rebelión más que la noticia, y los presos no se dieron cuenta dentro. O la información que tuvieron fue tan limitada que no provocó una explosión interna. O sea, sí hay formas de hacerlo, pero hay que encontrar todos los mecanismos que constituyen esa forma. Debe ser, por ejemplo, bien construidos, bien administrados, sin corrupción, sin personas comprometidas y con uso adecuado de la tecnología. O sea, sí se puede. Sí. ¿Qué tanto va a ayudar en esta lucha el que ahora sean consideradas las agrupaciones antisociales Migdonia como terroristas? Va a ser un disuasivo para que otros no entren o no sean reclutados ante las maras y las pandillas o las bandas criminales. Pero se requiere, y volvemos a reiterar, se requiere inteligencia del Estado para identificar el rostro de esos grupos ilícitos, las cabezas, los autores intelectuales, porque lastimosamente en este país los únicos que nos han dado los rostros y los nombres de quienes estaban jefeando grupos de familias de narcotráfico fue Estados Unidos. Y ahí tenemos muchos nombres y mucha gente que ya salió de la cárcel de Estados Unidos. Entonces, si las instituciones del Estado desarrollan una investigación que sustente pruebas para saber quiénes son, además que se interponga acción penal, porque ya hemos sabido que ponen a dormir expedientes en el Ministerio Público y que se judicializan esos casos, entonces ahí sí va a ser efectivo que nos digan este es un terrorista o este no es un terrorista. Y eso es lo que necesitamos que en este gobierno empiece a funcionar, para que podamos reducir la impunidad, esos casos que quedan rezagados y esa ciudadanía que queda demandándole al Estado mayor seguridad, mayor investigación y mayor respuesta de las instituciones. Sí, me decía, general. Déjeme agregar algo sobre el tema de la declaración como terrorista de algunas entidades. Además de eso, va a disuadir a otras personas a que los apoyen, que les den apoyo. Así porque el delito va... porque es conexo. Conexo. Exacto. Claro. El otro inmediatamente se convierte en terrorista también, o en apoyo al terrorista, y va a recibir una sanción de la misma naturaleza. Pero además de eso también le amplía el espacio, los tiempos a las fuerzas de seguridad del Estado. Pero hay otro factor, y es que permite una colaboración internacional para la lucha contra todos estos esquemas internacionales que no la puede hacer solo Honduras. Y esa colaboración internacional tiene algunas ventajas. Cuando los Estados Unidos informan, por ejemplo, como dijo doña Migdonia, de quiénes son algunas personas, lo está haciendo alguien que no va a vivir aquí, que no tiene su familia aquí,
O sea, tiene un mayor grado de libertad para enfrentarse sin que corran riesgo parte de sus intereses reales. Entonces, el esquema funciona y funciona muy bien. Hay que valorarlo y hay que asegurarse que aprendemos a usar el concepto de terrorista, no para meterlo en otros espacios, porque igual se puede degenerar con el uso inadecuado de estas, digamos, facultades nuevas que puede tener la institucionalidad en el país. Hay que asegurarse que se usa para lo que es, no para otras cosas. Muy bien, hago una pausa y ya regresamos. Vamos a revisar el tema dentro de estos procesos de depuración que planteaba de unidades puntuales. El caso de la Dipanco, hoy intervenida. ¿Cómo debe generar luz una acción de esta? Ya se lo contamos. Intervención a la Dipanco, una unidad llamada al seguimiento de temas puntuales con antisociales. Sin duda, yo he conversado con el doctor Mesil Aguilar sobre la intervención de la Dipanco y obviamente necesitamos una fuerza élite sobre el combate de maras y pandillas y narcotráfico, pero creo que la dejaron actuar sola y no le dieron el seguimiento adecuado para saber que muchos de ellos estaban en actividades ilícitas y ese es el problema de nuestras instituciones. Por eso es que en este momento intervenida van a avanzar porque han dicho que van a seguir operando, pero es necesario una reconfiguración de esa unidad precisamente porque si ya hay vicios de que están involucrados o que tienen una gobernanza criminal con estos grupos ilícitos, ya se vuelve un problema más para toda la institución policial. Por eso es que es necesario un diagnóstico que diga los vínculos, las capacidades, los problemas que han tenido y las violaciones a derechos humanos que han habido ahí, precisamente porque hay muchos que están en los tribunales, para que puedan definir la mejor suerte de una unidad élite de la Policía Nacional. Pero siempre va a pasar lo mismo. Antes fue uno, ahora es Dipanco, pero cuando no se evalúan, cuando no se dan seguimiento a estas unidades, entonces siempre va a pasar que se vinculan con actividades delictivas. Y es difícil desmantelar dentro de una unidad operativa grupos que dañan, General Migdonia. Mire, hay recetas, ¿no? Existen recetas. Desmantela completa. O sea, sí, cerrarla. Elimine la completa. Cierre. Y ponga a todo el mundo bajo investigación, de inmediato. Interponga acción penal, porque eso es lo que nos ha pasado. Así es. Pero al mismo tiempo crea una unidad independiente, nueva, con personas totalmente certificados, uno por uno. Y al primero que se salga, elimínelo y póngalo a la orden de la justicia. Porque en toda unidad hay buenos y malos. El riesgo existe. Mire, cuando yo hablo de corrupción en la policía, Fuerzas Armadas, en otros, es natural, no estoy señalando personas. Y todavía más, no estamos diciendo que la mayoría es así, y mucho menos que la política de las instituciones sea corrupta. No, nada de eso. Las instituciones tienen políticas correctas, quieren tenerlas y deben tenerlas, pero no puede descartar nadie que no se le haya infiltrado a alguien, porque ese infiltrado, alguno puede ser por generación espontánea, pero otro es que alguien lo necesita y está ahí. Entonces tiene que depurarse, tiene que sacarse, porque si no lo saca, los demás están corriendo riesgo de que le asesinen su familia, de que lo asesinen a un policía o a un soldado o a un juez o a un fiscal. O sea, hay que depurar, porque si no depuramos, la secretividad no se puede sostener, y si no hay secretividad, cuando vaya a operar se va a encontrar una sorpresa, porque no va a tener la información correcta, y esa sorpresa por lo general va a significar o que una operación fracasa y la criminalidad va a seguir creyendo que puede hacer más que lo que ha hecho, o va a tener bajas en su sistema. Y además, una pérdida de imagen, una pérdida de recursos, una pérdida de tiempo y una pérdida de imagen internacional. Entonces, no hay cómo jugar con esos factores. El Estado, insisto, no puede seguirle diciendo, no le va a seguir diciendo, ningún Estado responsable debe decirle al pueblo que la criminalidad es culpa de los criminales. No, la criminalidad es culpa de un Estado que no la combate. Y eso es lo que tenemos que asegurar, que el Estado hace todo lo que puede hacer
para que la sociedad recupere la confianza en sus instituciones y los criminales tengan miedo. En otros países los criminales tienen miedo a las fuerzas de seguridad del Estado. El que roba impuestos tiene miedo porque sabe que lo van a encontrar. Pero en Honduras, los criminales hacen que la gente de un barrio y de una colonia salga con pancartas a defenderlo, o salen ellos mismos a defenderse en los medios de comunicación. Y mira, y puede haber gente que tal vez dice, bueno, déjenlos, no se metan en problemas porque podemos estar tranquilos. Al final no va a pasar así. Cuando los criminales se instalan en un pueblo, por ejemplo, pareciera que se van a quedar ahí y eso es todo lo que quieren. No, al incrementar su riqueza y al incrementar el poder, comienzan a querer gobernar y quieren sustituir a las autoridades legítimamente establecidas por votación, por elección o por designación, y entonces se convierten en los amos. Y una vez que son los amos, su poder aumentó, y cuando el poder aumenta, por lo general va a aumentar la criminalidad y va a someter a los que le sirvieron. O sea, no es un buen juego para nadie que tiene autoridad, que tiene poder de cualquier naturaleza, ya sea político, económico, negociar con criminales. Siempre va a salir perdiendo. Y eso es una lección que tiene que aprenderse. Entonces, mucho menos el Estado como Estado. No puede negociar con la criminalidad. Y no estoy diciendo que aquí se negocie, estoy diciendo que son reglas que deben tomarse para hacer una limpieza institucional, para asegurarse que las políticas de Estado son apuntadas hacia la disminución y hacia la neutralización de todos los esquemas criminales. ¿En cuánto tiempo, cierro con la licenciada Yesta, se va o debe esperar la sociedad ya acciones concretas si todo esto funciona efectivamente y si le dotan de un punto que es fundamental, de los recursos? La vida no espera, la gente sigue perdiéndola y las familias siguen lamentando. Por lo tanto, esas políticas y estrategias y leyes que se están desarrollando en este momento deben aplicarse de manera pronta, pero además garantizando el respeto a la dignidad de las personas y los derechos humanos. Porque de lo contrario, entonces vamos a tener una doctrina de la seguridad nacional o una política de Estado de mano dura, y eso no es posible. Tienen que establecer estrategias y acciones que garanticen, primero, entrar a muchos barrios y colonias, entrar a esos municipios donde el crimen organizado nacional e transnacional está incrustado en esas comunidades, donde ellos son los amos y señores, donde ellos imponen la regla, incluso a las autoridades de esa zona. Por eso es que es importante, como decimos, la depuración, la limpieza de estas instituciones para que los mejores hombres o los mejores funcionarios vayan a trabajar y que garanticen esa reducción de la violencia y la inseguridad del país. Tenemos 30 segundos, sí. Yo acompaño la recomendación que nos da doña Migdonia de que las instituciones deben respetar los derechos de todas las personas y respetar la dignidad. Pero asegurémonos de que no debilitamos a los agentes del Estado a que se sientan amenazados. Debemos protegerlos, y protección significa incluso una defensa correcta cuando existe la sospecha de que algún derecho sea violado. Muy bien. El general Isaías Barahona y Migdonia ya está con nosotros esta noche al banquillo. Por su sintonía, muchas gracias.